En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, y en pleno gozo y en plena euforia, y en plena risa, su rostro simple. Seré curioso, señor ministro. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las íes. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? Aquí en la calle sus guardias matan y los que mueren son gente humilde. Y los que quedan llorando rabia seguro piensan en el desquite. Allá en la celda, sus hombres hacen sufrir al hombre y eso no sirve. Después de todo, usted es el palo mayor de un barco que se va a pique. Seré curioso, señor ministro. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? La brutalidad policial, los disparos a mansalva, la desaparición y muerte de jóvenes se han hecho protagonistas en el paro nacional. En el mundo es tendencia el hashtag SOS Colombia, con millones de mensajes alrededor del globo que denuncian la represión estatal. Pero, ¿cuáles son las razones por las que Colombia se moviliza? El día 28 de abril del 2021, en un contexto de miedo colectivo por el tercer pico de la pandemia en el país, el pueblo colombiano salió a las calles en contra del proyecto de reforma tributaria propuesto por el ministro Carrasquilla. Rápidamente, la indignación de los colombianos aumentó al evidenciar cómo la reforma gravaba con IVA productos esenciales, aumentaba impuestos a la denominada clase media, mientras a los más ricos del país la reforma no los afectaba en lo más mínimo. El paro nacional, iniciado con manifestaciones, fue un éxito y se extendió más allá del 28 de abril. El estallido social era imparable. Ante esto, la presión social llevó a la renuncia del ministro Carrasquilla y al anuncio del retiro de la reforma tributaria el 3 de mayo. Reforma que el mismo presidente de la República, bajo eufemismos, afirmó que no se trataba de una reforma tributaria, sino de una ley de solidaridad sostenible. Las calles continuaron colmándose de colombianos día a día, con un ascenso en la protesta social pocas veces visto en el país. Aumento proporcional a la represión, que escaló a tal grado de ser tendencia global. Sin embargo, la reforma tributaria no es la única razón por la que los colombianos protestan. Esto tan solo fue la gota que rebasó el vaso. Para entender el momento que vive el país es necesario retroceder en el tiempo, unir elementos políticos y económicos que brindan un contexto para develar lo que impulsa un paro histórico. Además de las problemáticas surtidas del conflicto armado interno, Colombia se ha caracterizado por una seguidilla de gobiernos que llevan una misma línea: liberación de todos los mercados y fortalecimiento militar. Lo anterior desencadena problemas en el mundo del trabajo, desapareciendo garantías laborales, flexibilizando contratos y aumentando la informalidad laboral. En el campo, el campesinado es olvidado a pesar de su enorme aporte a la economía nacional, y el presupuesto para la educación se congela, convirtiéndose en un privilegio la educación superior y no en un derecho como dispone la Constitución. Lo anterior se contrasta con los altos beneficios que se brindan a los grandes empresarios y bancos, la privatización de empresas del Estado como Reficar, intentos de privatización como Ecopetrol, decisiones que aumentan más y más la brecha social en el país. Este caldo de cultivo ha generado diferentes movilizaciones durante la última década, pero que tomaron su punto cumbre en el paro del 2019, donde el pueblo colombiano salió a las calles en contra de diferentes reformas que propuso el gobierno Duque, además de la indignación por el asesinato sistemático de líderes sociales. Entrando en el año 2020, el paro nacional tuvo una pausa producto de la emergencia sanitaria del COVID-19. Pandemia que reveló los estructurales problemas políticos y económicos que sufre el país. La precariedad laboral no permitió confinamientos estrictos. Las ayudas económicas se fueron a los grandes empresarios y bancos, como fue el préstamo de $360 millones a Bianca, que por presión de la ciudadanía nunca se hizo efectivo, mientras que el pequeño empresario cerró en vista de la imposibilidad del funcionamiento.
La pobreza llegó al 42% de la población, cerca de 22 millones de colombianos. Aumentó la persecución a líderes sociales y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, confirmó la escandalosa cifra de 6.402 falsos positivos, asesinados por parte del Estado para mostrar victorias en la opinión pública. El expresidente Uribe llama a la represión estatal con tuits como estos, al igual que su partido político. El ministro de Defensa Molano da discursos guerreristas, defiende la inclusión del ejército en manifestaciones pacíficas y los grandes medios de comunicación cortan la información, centrándose en desmanes para desviar el actuar del gobierno. Incluso se habla de restricción a la señal móvil y de Internet en Cali y censura de imágenes concernientes al paro. Los medios de comunicación nacionales, en alianza con el gobierno, ocultan lo que realmente pasa en las calles. Es ahí donde las redes sociales y los medios alternativos de comunicación juegan un papel importante en lo que ocurre en el país. A través de los lives por Instagram y Facebook, los jóvenes les muestran al mundo lo que sucede en el país. De otra forma, la represión estatal no hubiese tenido la repercusión que ha tenido. Destaca entre las noches más oscuras de Colombia lo sucedido en Siloé, Cali, lugar de donde llegan imágenes aterradoras. Estoy en el sector de Siloé, la ciudad de Cali, a las 9:21 de la noche, el 20 de mayo del 2021. Con esto nos están disparando, con esto nos están atacando. Incendios de casas, disparos de fusil, gritos de madres que pierden a sus hijos en un escenario de confusión, cifras inexactas de fallecidos, fallas de Internet que no permiten mostrar que en Colombia las noches se tiñen de rojo y algunos duermen para no despertar. Pero no es nueva la represión en Colombia. Esta ha sido la política del Estado durante más de 20 años. Tan solo con el paro del 2019 fueron asesinados cerca de 6 jóvenes, entre ellos Dylan Cruz, asesinado por un policía. Dylan, nos dejas un vacío impresionante, grandísimo, en nuestros corazones. Pero asimismo también nos das mucha fuerza, mucho valor para enfrentar, para salir adelante. Te amamos profundamente y para siempre y por siempre. ¿Y la respuesta del gobierno? Pues dicen que Dylan iba mal en el colegio, que el arma se disparó, o la más común, que era un vándalo. Hoy el mundo se escandaliza por las imágenes que llegan, pero esto solo es una parte de lo que sucede en Colombia. Los asesinatos se dan en ciudades, pero en el campo la situación es más crítica. Más de 900 líderes sociales asesinados desde la firma del Acuerdo de La Habana. Los falsos positivos, la nula presencia del Estado en el Chocó y la Guajira, la criminalización de la protesta social y el incumplimiento a los estudiantes en temas de educación superior gratuita y de calidad. Ante lo que ocurre, la imagen de Lucas Villa, baleado con 8 disparos en la ciudad de Pereira, le duele al mundo. Un joven alegre que a través del baile y la sonrisa protestaba ante las injusticias. Un joven que fue baleado por los mismos que unas horas antes abrazaba como símbolo de paz. Ay, policía, qué vida elegiste vos. El verdugar a la gente es tu vocación. Matar a la gente pobre es tu profesión. Y así brindarle a los ricos la protección. Ya va, ya ve, la bala que vos tiraron van a volver. Ya va, ya ve, ahora, la bala que vos tiraste van a volver. Dice, policía, qué vida elegiste vos. El verduguear a la gente es tu vocación. Matar a la gente pobre es tu profesión. Y así brindarle a los ricos la protección. Ya va, ya ve, las balas que vos tiraste van a volver. Ya va,
Por eso pregunto, señor ministro y señor presidente, ¿de qué se ríen? Dios los bendiga y quedamos así, no pasa nada. Nos recordamos en los corazones. En la buena, chachos.